Muchas gracias. Bueno, no sé cuántos de vosotros tenéis una web que esté funcionando o cuántos tenéis ganas de tenerla. Contarme cuántos tenéis webs ya que estén. Vale. ¿Y cuántos tenéis ganas de tener una web? ¿O estáis? Bueno, más que tienen. Bueno, me viene muy bien la charla de Lidia porque hablando de Joselito, hay una cosa que digo, yo llevo casi 20 años trabajando con negocios digitales y no sé si vosotros estaréis de acuerdo, pero os puedo asegurar que Internet está lleno de incautos motivados. O sea, básicamente es lo que estaba contando Lidia. Gente que de pronto cree que por comprar un dominio, una web, ya tenemos un negocio digital y ya a rodar. Pues es mucho más. Aparte de todo lo que contó Lidia, bueno, ya sabéis quién soy. Quiero contaros 3 cosas básicas que os vayáis de esta charla con 3 puntos que son nada más que estos. ¿Por qué tener una web que cumpla con lo que es la normativa digital es indisociable de tu negocio, de tu WordPress o de tu página web? ¿Cuáles son los errores de cumplimiento que veo cada día, cada semana, que más dolores de cabeza, sanciones, taquicardias generan en el mundo digital? Por eso cuando hablo de incautos motivados es que lanzamos un proyecto web. ¿Qué nos cuentan? Vamos a charlas y ¿qué nos cuentan? Cómo tener un buen hosting, cómo posicionar, cómo tener el copy perfecto, cómo maquetarlo. Nadie os habla de lo que yo estoy contando. O sea, de hecho, soy la más impopular en general en todas las reuniones de WordPress. Estoy encantada de que Anilo me haya invitado porque si tenéis un proyecto digital, esta parte es fundamental para que vuestro proyecto pueda crecer, generar confianza, vender sin riesgos. Y luego, el último punto, estrategias básicas, cómo hacer visible la confianza, cómo hacer que nuestra web no tenga ningún tipo de problemas, que vaya todo rodado, que podamos trabajar con total tranquilidad, que no tengamos problemas reputacionales, que no tengamos microinfartos cada vez que alguien amenaza con denunciar. Para ser un poco más amena voy a utilizar muchos monitos de estos, porque ya mi charla que va de leyes es como, vamos a hacerlo más entretenido. Esta es la parte siempre más olvidada de una web. Como decía antes, realmente esta parte es, la normativa es como tú decides que quieres que te vean. Y cuando digo cómo tú decides que quieres que te vean, si tú desconoces la normativa, si desconoces la legalidad, los usuarios es que no son tontos, como dice MediaMarkt, no son tontos, los usuarios perciben, hay elementos muy fáciles de detectar que en una web que está hecha por un amateur que no cumple y una web que evidentemente da señales de confianza y que el usuario dice, oye, aquí sí que pasó la visa. Y a veces nos olvidamos de que estas cosas sí que importan, porque no vamos a pasar la visa en cualquier sitio y menos si no nos genera unos mínimos de confianza. Y por supuesto, esta parte también es la que decide qué tipo de riesgos estás dispuesto a asumir. Tener un negocio digital. A nadie se le ocurre montar un restaurante así de, voy a hacer un restaurante, venga, en el garaje de mi casa pongo una cocina, pongo unas mesas y me pongo a servir cocina. No, necesitamos saber cuáles son las normas sanitarias, cuáles son los permisos para poder abrir un restaurante. Tenemos que conocer las normas de manipulación segura de alimentos. O sea, en el mundo digital es igual, o sea, no es diferente. Nadie montaría un negocio físico en el garaje, un restaurante en el garaje de su casa, así, porque un día nos vino la iluminación. Pues en el mundo online es exactamente lo mismo. No podemos crear un negocio digital si no conocemos cuáles son las normas que separan a los negocios que realmente dan seguridad y permiten vender sin riesgos y cuáles son un top manta digital, básicamente. Entonces, el mundo digital está cambiando continuamente, por supuesto la normativa también. Ahora ya todos sabemos lo que está pasando con las IAs, cómo se están integrando. La nueva versión de WordPress ya nos está hablando de integraciones IA. Pues tenemos, aparte de todo lo que es la normativa RGPD de protección de datos, normativa de comercio electrónico y también tenemos regulaciones. Y ya no voy a contaros todo esto porque nos interesa, pero que tenéis que saber que hay un montón de normativa que básicamente lo único que intentan hacer es proteger los derechos de los usuarios. Y tener claro que una web básicamente es un espacio de interacción con usuarios. Cuando se lo llama lead o se lo llama... No, son personas las que interactúan. Y esas personas tenemos que cuidarlas, tenemos que protegerlas, tenemos que garantizar que estamos haciendo un uso correcto
de su información y que no ponemos ni comprometemos su privacidad ni su confianza en ningún caso. También una web es cómo nos definimos a nosotros como profesionales. ¿Qué tipo de garantías estoy dispuesto a dar a la gente que está dispuesto a darme su información o a darme su visa? ¿Cómo me posiciono? Es el lugar en donde realmente nosotros revelamos el nivel de credibilidad profesional que tenemos. Yo no me puedo montar una web así de la nada, colgar 4 fotos, decir vendo productos, y está lleno de webs que hacen estos, que se creen que se pueden directamente poner, posicionar, lo posiciono, me subo un par de posts y creo que ya puedo ponerme a vender. Es que no funciona así. Y por supuesto, cumplir, que muchas veces cuando hablo de cumplimientos ya viene la del rollo legal. No, cumplir no tiene que asustar. Cumplir básicamente es una forma de cuidar a la gente que confía en mí, a la gente a la que le voy a pedir que haga cosas por mí, que pase por mi carrito, que me compre mis cosas. Si estoy pidiendo cosas, le tengo que proporcionar la confianza suficiente para que quieran quedarse conmigo y comprar en mi tienda. Y no, cuando hablo de incautos motivados, es que no somos Amazon, o sea, no nos volvamos locos, o sea, no nos conoce nadie. Entonces, al usuario le tenemos que dar garantías. Cumplir, desde luego, está muy asociado, os va a parecer chino, pero está demostrado que cumplir genera mayores herramientas de confianza para el usuario y vende más que cualquier otra promesa de marketing, porque yo estoy garantizando al usuario que conmigo estás totalmente cuidado, protegido y seguro y no voy a hacer ninguna cosa rara. Bueno, el RGPD en grandes pasos. ¿Y por qué debería importarte si tienes una web? Porque esto de las normas, porque básicamente es un reglamento europeo que es básicamente el estándar de cumplimiento a nivel universal. Da igual que tengas la tienda en Europa, en Ubuntu o en Kazajistán. En el momento en que tú quieres vender al mercado europeo, el RGPD lo que protege es el dato del ciudadano europeo. Entonces, hay gente que dice, no, pero yo es que lo tengo en unos servidores, yo estoy en Argentina, mi relación social, da igual. Por eso Amazon, por eso Facebook, por eso las grandes corporativas que nos están precisamente en Europa se han tenido que ajustar a normativas. Entonces, en el momento que recogemos cualquier dato de cualquier ciudadano europeo en nuestra tienda, tenemos que cumplir. Y básicamente esta es la diferencia, o sea, cumplir con este tipo de normativas es básicamente cuando despreciamos este tipo de cosas, despreciamos la seguridad del usuario, no esperamos confianza para dejar datos, esas webs pierden conversiones antes de empezar y te hace parecer un amateur. O sea, el desconocer este tipo de normativas básicamente te pone en una posición frente al usuario que es muy indefendible. Y cuando digo que el usuario no es tonto, es que se ha visto que hay una evolución en el consumidor digital. Yo cuando empecé hace casi 20 años, o sea, realmente no existían ni políticas de privacidad, ni checkbox, no había básicamente nada, era tierra de nadie, cualquiera se montaba un chiringuito digital y todos a vender como locos. Pues el usuario ya no es tan confiado, hay una crisis de confianza donde cada vez es más difícil que el usuario nos deje su información. El usuario está recibiendo una cantidad de impactos que para poder vender pues necesita muchísimos más elementos que generen la credibilidad. Son mucho más exigentes, buscan experiencias que no tengan ningún tipo de riesgos, tienen criterios mucho más informados, por eso las denuncias a la Agencia Española de Protección de Datos se han disparado año tras año, crecen. Los usuarios están hasta las narices de que abusen de su confianza, denuncian, tiran para atrás web, comparan, con lo cual el ciclo de decisión es más complejo. Tenemos que intentar hacer que cuando llega a nuestra web no salga corriendo. Y es básicamente estas cosas que nosotros no vemos cuando tenemos una web, pero sí cuando somos usuarios. Es una paradoja. Cuando vamos a comprar sí que nos fijamos en unos mínimos, pero cuando tenemos una web, bueno, ya le pido el texto a ChatGPT, ya me cojo una plantilla de este que hace algo parecido, cambio una cosa por otra que no importa. Y esto es lo que no vemos, que el derecho del cumplimiento no cumplimos para las autoridades, cumplimos para el usuario, porque protege nuestro negocio, genera mucha más confianza y, por supuesto, lo que decía antes, mejora la imagen y credibilidad y nos evita todas estas especies de Chernobyles que yo estoy cansada de que realmente los clientes vengan a mí
cuando ya tienen su Chernobyl, cuando ya han sido denunciados, cuando ya llegó la carta a la Junta de Andalucía reclamando que a la Junta de Andalucía en esto, o sea, denuncia una barbaridad de páginas web, cuando ya tienen el problema encima, es cuando se suelen acordar que hay una normativa que tenían que haber cumplido desde el principio y que serán saltados. Y estos son los errores más comunes, que os voy contando las cosas que veo cada día para que veáis, porque lo mismo, los que tenéis páginas web, tenéis alguna de estas cosas que os hacen poner en riesgo. Nunca deberías cometer esto si tienes una web. El tema de la seguridad, no me voy a explicar mucho, pero básicamente estos son los puntos que tendríais que tener siempre si queréis hacer fotos. No me voy a demorar mucho, pero son lo mínimo que tendrías que tener. No podemos tener una web sin que tenga unos mínimos de cuestiones, esto es hablando de mínimo a mínimo, detrás para garantizar que justamente que todo lo que almacenáis a nivel de información, datos y demás, no se vea comprometida. O sea que es el ABC de la seguridad que os han contado un poco por aquí. Los textos legales válidos, lo que decía. Esto es lo que ocurre, estas son plantillas que yo me he encontrado en páginas web, así, tal que así. Quieres ver la política de privacidad y te salen este tipo de datos. O sea, con X, o sea, decirme qué tipo de credibilidad, o sea, si dejarías vuestra visa en una página que aparece esto. O sea, pensarlos como usuario. Pues este tipo de capturas yo me las encuentro y además citando una ley derogada que es la 15/99. También esto. No pone nada, adelante totalmente genérico, no dice quién es el responsable, es un texto básico que no me informa del tipo de datos que recaban, todos muy azarosos. Esto lo podría haber hecho con ChatGPT o el cuñado de turno, pero vamos, o sea, este es el típico, el footer que tendrías que tener siempre súper visible en cualquier página web. Tener en cuenta que una página web que yo me encuentro en mogollón, que los tienen en diminutos con un contraste mínimo, que tienes que estar buscando con lupa los textos legales, mata. El usuario tiene que identificar de manera muy clara y muy evidente los textos legales para decir, esto lo tiene, por lo menos lo tiene. Lo va a escanear. De hecho, alguien trabaja en SEO o analítica por aquí que me lo pueda confirmar. ¿A qué se tienen visita las páginas de privacidad? Cualquiera que trabaje en SEO sabe que las páginas legales reciben muchas más visitas de las que somos capaces de aceptar. Y luego, otro error es esto, que realmente confundimos el cumplimiento legal con burocracia, cuando realmente si sabemos generar una estructura de confianza visible, no tiene nada que ver con la burocracia, es que nos ayuda a vender más. O sea, lo que decía antes, los textos legales no son para las autoridades, o sea, no son un enredo que nos hacen a los autónomos o los tontónomos, como digo yo, para tocarnos las narices. No, los textos legales es información, es transparencia, es claridad para el usuario, para que el usuario sepa qué está pasando con su información, sepa quién le está dejando sus datos, sepa qué derechos tiene a hacer cosas con su información. Es un principio, el RGPD vino a poner un poco de orden en todo este abuso que estamos recibiendo los usuarios continuamente de empresas que creían que nuestra información les pertenecía, que es un poco lo que contaba Álvaro, ¿no? Esto dio la vuelta, el RGPD, y le puso el poder al usuario para decidir a cada uno de nosotros qué derechos tenemos sobre nuestra información. Y nosotros, si tenemos un negocio digital, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Básicamente, esto significa que estas cosas no las tenéis que hacer nunca y las hacéis continuamente cuando tenéis un negocio de datos. Tienes que dejar de copiar textos legales de otras webs. O sea, no, los textos legales del vecino no te sirven. Tu web es diferente, tienes formularios diferentes, haces cosas diferentes. O sea, tus textos legales tienen que ser un traje legal a medida de tu negocio. Vamos a ser serios. Por supuesto, evitar las parrafadas estas infumables de textos que parecen, o sea, de 15 páginas de legales cuando tengo una web con un blog. O sea, absurdo. El texto legal tiene que ir en función de lo que estás haciendo con tu web. La página, ¿sabéis? Un dato curioso, los textos legales más plagiados, las páginas web, son las políticas de privacidad del Real Madrid, que tiene narices. O sea, la gente se busca y digo, oye, esta gente tiene pasta, seguro que han contratado a un abogado de los buenos, le voy a fusilar la política de privacidad. O sea, no os imagináis la cantidad, o sea, hay herramientas de plagio que podéis ver la cantidad de veces que la política del Real Madrid se reproduce.
Por supuesto, deben encajar en el tono de tu web y debes asegurarte que informan con sencillez, pero con mucho rigor. O sea, nada de parrafadas, ser claros, hacerlo ameno, un copy friendly en la medida de lo posible. Los formularios. Otra cosa que todavía a fechas de hoy la gente no se entera cómo funciona el tema de los formularios. Estos te delatan. Cuando tenéis un formulario así, ya la web está diciendo infractor. Ya te pueden denunciar. Esta captura mandada a la agencia ya significa sanción. O este tipo de formulario. Te ponen el descuento correo electrónico. ¿Alguien sabe por qué son infractores estos formularios? A ver, ¿alguien que me diga? Ahí está. Ya sabemos que aquí el cumplimiento no está ni se lo espera. Ya en el propio formulario, donde vamos a dejar los datos, ya me dice que esto está mal y que ya tienen un problema de infracción. Igual, este tipo de formularios son capturas de web reales, ¿eh? No lo he hecho con banco de imágenes. ¿Qué tiene que tener un formulario? Básicamente, justamente lo que decimos, el checkbox para el consentimiento, la primera capa visible, una primera capa con información básica, abajo del formulario, un enlace a la segunda capa de privacidad y, por supuesto, tener una herramienta que permita almacenar los logs de consentimiento, que sería esto. Básicamente, aquí le ponemos la primera capa, el checkbox y el enlace a la segunda capa, que es la política de privacidad. Facilísimo, no tiene más historia. Lo de las cookies, comentaba aquí el compañero Álvaro, que son monos, los monos son muy monos. No gestionamos bien las cookies, esto no lo hace bien nadie. ¿Por qué? Porque nos descargamos el primer plugin de repositorio de WordPress y nos da exactamente igual si cumple o no cumple. El caso es que me aparezca el banner y ya está. No, señores, o sea, estos son los banners que nunca deberíais utilizar en una web. Un banner que no incluya dos botones equivalentes para aceptar y rechazar. Las opciones tienen que ser iguales. Esto tampoco lo podías utilizar, diferentes tamaños. No podemos inducir el consentimiento, ni posición ni color. Tampoco podemos utilizar un banner de cookies que utiliza mecanismos engañosos o tramposos para conseguir un consentimiento involuntario por parte del usuario. Y, por supuesto, los famosos muros de cookies que no nos dejan acceder a menos que le demos que sí. O sea, eso está totalmente prohibido, es ilegal y es muy multable. Esto básicamente sería una implantación segura de una gestión clara de cookies, que es información clara, específica y personalizable según el tipo de cookies de terceros. Las cookies de terceros, analíticas publicitarias que no son necesarias, es decir, las que no son técnicas ni funcionales, esas no requieren consentimiento, pero las analíticas, las opcionales o las publicitarias tienen que estar capadas por defecto hasta que el usuario no las acepte. Por eso, buscar un plugin, aquí tenéis técnicos que os pueden aconsejar un montón, hay plugins gratuitos de WordPress que permiten cumplir y permiten hacer una gestión correcta. Por supuesto, siempre las cookies tienen que tener la opción de aceptar, consultar o rechazarlas de una manera súper sencilla. ¿Estos banners de cookies son legales o son ilegales? Hoy, pero ¿cuánto sabéis? ¡Qué alegría, qué ilusión! Son ilegales porque no cumplen con todo esto que os he estado contando, ¿que no? Son la mayoría. Ahí los tenemos. Estos están aquí, están pululando por Internet. Por eso digo, Internet está lleno de incautos motivados que tienen una web en modo Chernobyl y estas capturas que yo hago para esta presentación las que encuentro así. Tardo 10 minutos en encontrar estos banners. ¿Este es legal o ilegal? No, este está perfecto. Dos botones equivalentes, informa perfectamente, permite configurar y permiten acceder a la política de privacidad. Explica el tipo de cookies, ¿para qué? Dos botones idénticos, mismo peso, misma altura, mismo color. Perfecto. Este sería un banner que sí cumple. No, no hace falta. Lo más importante es que tengas estas opciones. Aquí te deja configurar. Los que tienen que ser equivalentes son el de aceptar y de rechazar. Configurar es opcional. Entonces, ese sería el banner perfecto que podíais meter en vuestra web. ¿Y qué pasa cuando vamos a ponernos en la parte psicológica? Cuando transmitimos este tipo de señales que os estoy viendo donde el usuario ya percibe que tu web
hay amateurismo, que no es cumplimiento, son formularios que ya, aunque no sepas la normativa, sabes que eso no está bien. ¿Qué pasa? ¿Qué transmite tu web? Yo le llamo las ventanas rotas de tu web. Las que te muestran ese descuido, ese pasotismo, eso que me he montado el chiringuito aquí en el garaje de mis padres y a ver si funciona. Pues básicamente, estas son las ventanas rotas que le dicen al usuario que mejor ahí no dejar la visa. Política de privacidad, mal redactado, copiada. Un aviso legal incompleto. Condiciones de venta que parecen sacadas de un tomato digital o redactadas por el enemigo directamente. Yo me he encontrado, o sea, con clientes, igual que dije lo de Real Madrid. Yo tengo uno de mis clientes más famosetes, digamos, y venerable, es Irra Bravo, lo conoceráis, ¿no? Al copy, Irra. Pues yo me he encontrado con páginas de entrenadores personales, que ya me diréis lo que hace una persona como Irra, que se dedica al tema de copy, ventas de formación en copy, con un entrenador personal. Cero. Pues condiciones de contratación idénticos, un programa de entrenamiento a un señor que da formación en copy. Pues igual que las condiciones de Real Madrid, pues pasa exactamente lo mismo con las de Irra Bravo. Es un señor que es conocido, tiene tal, y seguro que este tío la tiene bien, las fusilo y me las llevo a la web. O sea, esto no lo podéis hacer porque realmente es un problema serio, porque no te van a valer para tu producto o servicio. Las condiciones es algo que es fundamental y básico para proteger tu negocio. Los formularios sin casillas de consentimiento te están delatando, te ponen en evidencia, es igual, y las cookies esas. Este tipo de banner, cuando están mal configuradas, aunque tengáis el banner perfecto, si yo no he dado ni aceptar ni configurar y ya me saltan 800 cookies de terceros sin haber hecho nada, estáis incumpliendo. Y de hecho son de las denuncias más recurrentes en la Agencia Española de Protección de Datos. Y por supuesto sin la seguridad, ¿no? Lo que estaba contando antes el compañero. O sea, todavía hay webs que no tienen certificado SSL, que no tienen el candadito. O sea, que ya Google te está diciendo que esa web que no deberías dejar sus datos. Entonces, básicamente, este tipo de signos de descuido legal al usuario le tiran para atrás, le echan para atrás. Le están diciendo al usuario que ahí no hay profesionalidad, que estamos ante un tomanta digital, que no hay confianza ni cuidado y, por supuesto, a ti no te voy a dar la visa ni jarta de vino, como dicen en Sevilla, ¿no? Ni jarta de vino te voy a dar la visa. Estos son los básicos que tenemos que tener en cuenta siempre cuando tengamos un negocio digital. Es este escudo, es este caparazón que le da al usuario esas certezas. En Internet no hay nada más que tire para atrás una venta que el nivel de incertidumbre que te genera una transacción online cuando no sabes quién está del otro lado. Nosotros tenemos que intentar, nuestro trabajo en el mundo online es disipar esa incertidumbre, es generar la mayor cantidad de certezas para que el usuario se sienta confiado, se sienta seguro, se sienta que está en un lugar serio, en un restaurante que tiene todos sus cartelitos, todos sus certificados, todas sus cosas bien hechas. Ese es un paso fundamental cuando iniciamos esta gincana digital. Lo que nadie os cuenta en los cursos de marketing, en los cursos de iniciación a WordPress, pero me encanta que estéis aquí porque es el lugar donde tenéis que tener en cuenta que esto es mucho más importante de lo que parece a simple vista, que parece la chorrada de los textos legales, esos que ponen los diseñadores de, yo te pongo los textos legales. No, los textos legales es una cosa mucho más seria y mejor lo que parece. El desarrollador, los que desarrolláis webs, pedirle los textos legales al cliente. El cliente es el responsable de los textos legales, no el desarrollador. El desarrollador te los tiene que implantar correctamente, pero no hacerte los textos legales. ¿Y cómo mejoramos la confianza y elevamos la credibilidad? Básicamente, para hacer un poco de resumen de la charla, con comunicación transparente, con un cumplimiento legal que sea muy visible, poner las cosas muy fáciles al usuario, que haga un escáner, que haga un escaneo de vuestra web y que se encuentre que estas cosas están bien explicadas, están bien localizadas, están en un lugar visible de vuestra web. Hacer que los procesos de compra, si tenéis los que tenéis e-commerce, que sean seguros, que estén los pagos verificados, que no haya ningún error.
el diseño siempre intentar que sea lo más coherente y profesional, la interfaz que esté cuidada. Todo eso es lo contrario a lo que explicaba antes, a las ventanas rotas de una web. Esto genera mucha credibilidad, mucha confianza, hace visible que ahí sí que merece la pena. Y por supuesto siempre lo que prometemos, o sea, ojo con lo que estamos prometiendo, tiene que haber una coherencia entre lo que estamos ofreciendo, lo que prometemos y lo que entregamos, porque no hay nada que genere más decepción y haga que un cliente no vuelva nunca más, es cuando prometemos más de lo que estamos capacitados para ofrecer al usuario. Básicamente, quería que quedara con esta frase, que pensar que el cumplimiento molesta es no entender que la confianza también se diseña. Igual que diseñáis vuestras páginas web, vuestro logo, vuestra imagen, la confianza es algo que se tiene que diseñar desde el principio, desde el minuto cero, no cuando vengan los problemas. Y hasta aquí, espero que os haya gustado, que no os haya aburrido. Encantada.